Hola, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Eh, Procedo entonces a compartir pantalla. Muy agradecida de la invitación que nos ha hecho Academia Alma Mater en la persona de Julio César para que esta noche conversemos acerca de la investigación cualitativa en el contexto universitario, una mirada desde la práctica educativa. Partiendo de estar muy satisfecha de lo que hasta los momentos hemos hecho al respecto de divulgar información, resultados de investigaciones, resultados de experiencia, para cada día propiciar más el enriquecimiento del conocimiento de esta comunidad científica y académica. Bienvenidos todos. Parto de las palabras que el doctor Julio César colocaba en la invitación de este conversatorio cuando decía que la investigación cualitativa en el contexto universitario se centra en la comprensión profunda de las experiencias y perspectivas de los actores involucrados en el proceso educativo, a través de métodos y técnicas como entrevistas, observaciones y análisis de contenido, modalidad de investigación que permite explorar las dinámicas del aula, las interacciones entre estudiantes y docentes y los fenómenos que influyen en el aprendizaje. Estas palabras del doctor Julio César me llevan a pensar que es necesario preguntarnos qué queremos, qué es investigar, qué podemos investigar. En el aula nosotros podemos observar muchísimas cosas. Observamos el comportamiento de los estudiantes, observamos su manera de interactuar, de comunicarse, su manera de desarrollar los procesos cognitivos durante las clases, su manera de generar nuevas acciones y de trabajar la tecnología, entre tantas cosas importantes que podríamos nosotros utilizar para investigar. Estas ocasiones, estos momentos, estas oportunidades que se presentan en el aula, no las podemos desaprovechar, por cuanto hay mucho que se puede indagar. Se necesita saber más y más cada vez de lo que está sucediendo en el estudiante, de lo que sucede entre el docente y el estudiante, lo que sucede cuando utilizamos algunas estrategias o algunos recursos y cuáles contenidos son más aprovechados y más digeribles para los estudiantes y cuáles no tanto. Realmente nosotros hemos visto que en el aula hemos investigado mucho sobre el rendimiento académico, pero el rendimiento académico medido en números. Cuando yo le digo vamos a trabajar el rendimiento académico desde lo cualitativo, la gente me dice, pero ¿cómo lo vamos a hacer? No entendemos. ¿Por qué? Porque el rendimiento académico lo hemos medido en números con el promedio, lo hacemos desde el punto de vista individual y desde el punto de vista del grupo, y muy pocas veces tomamos de ese rendimiento académico el comportamiento o conductas de los estudiantes, la manera como pudieron aprender, la forma como ellos digieren todos esos contenidos, porque ha sido bastante difícil. La parte del cómo es a veces más difícil que la parte del cuánto. El cuánto lo podemos procesar a través de la recolección de datos numéricos, y esos datos numéricos nos dan una información. Mientras que cuando queremos investigar sobre percepción, sentimientos, emociones, valores, es más difícil poderlo concretar con los números. Cuando todavía la investigación cualitativa no estaba en boga y se le tenía cierta duda y cierta resistencia, la gente investigaba valores, investigaba emociones, sentimientos, percepciones a través de lo cuantitativo. Y eso no está mal. No está mal que nosotros sepamos el valor de cuántos, por ejemplo, personas drogadictas hay, o cuántos alcohólicos hay, o cuántos repitientes hay, o cuántos estudiantes tienen problemas
de dislexia o cuántos, pero realmente tenemos que enfrentar la realidad y es que lo importante no es el cuánto, sino el qué, el cómo, la situación que se está viviendo. Por eso nosotros tenemos que enfrentarnos a la investigación cualitativa que nos permite conocer el qué, el para qué, el con quién, el cuándo y por supuesto el cómo. Es ciertamente una realidad que somos seres humanos de diferentes culturas, de diferentes etnias, de diferentes grupos, de diferentes países y que en cada país hay una manera de hacer y de ser, de hablar, de actuar y lo que tal vez es bueno para nosotros los venezolanos no es tan bien visto en los ecuatorianos o no se conoce en los colombianos porque cada grupo, cada nación tiene una cultura distinta y es por eso que la cultura ha sido uno de los temas o de las categorías más trabajadas en investigación cualitativa. La han manejado los sociólogos, la han manejado los antropólogos porque conocer la manera como las personas piensan, sienten, hacen las cosas, sus costumbres, sus hábitos, sus tradiciones, implica aceptar que cada quien es diferente, que es un ser individual, egregio, un ser particular con características muy, pero muy específicas. Y aun cuando todos estemos cargados de los mismos órganos, tengamos el aparato digestivo, el aparato circulatorio, todos los órganos son similares en una persona asiática como en una persona europea, como en un latinoamericano, como en un africano, definitivamente el comportamiento, las conductas sociales cambian. Y eso es uno de los elementos que más se asume en la investigación cualitativa, porque a través del estudio de las conductas sociales nosotros podemos comprender y entender a la gente. Por ello, la investigación cualitativa mide la cualidad y yo utilicé la palabra mide. Realmente no puede decirse mide, se dice describe, caracteriza, analiza la cualidad, la manera de ser de una persona o de una cosa, porque es aquella, esa cualidad es aquella que hace a un ser o cosa tal cual es y que la diferencia incluso de los demás. Cuando nosotros hacemos una investigación cualitativa, estamos tratando el estudio de un todo integrado que forma o constituye una unidad de análisis y que hace que algo sea lo que es. Básicamente tenemos que entender que la investigación cualitativa nos permite conocer a la persona en su totalidad, porque un ser humano se comporta, es lo que es en la medida que está desarrollándose a través del contacto con diferentes factores. O sea, el ser humano no está solo, no está aislado, no está en el aire. El ser humano está junto con otras personas, está en una comunidad determinada, tiene factores políticos, sociales, económicos, éticos, culturales que lo afectan o que lo hacen. Y eso tenemos que manejarlo en la investigación cualitativa. Dice Strauss y Corbin que la investigación puede tratarse de investigaciones sobre la vida de la gente, las expectativas vividas, los comportamientos, emociones y sentimientos, así como el funcionamiento organizacional, los movimientos sociales, los fenómenos culturales y la interacción entre las naciones. En la investigación cualitativa nosotros manejamos todos esos elementos que según Strauss y Corbin hacen que esta forma de indagar sea muy integral, muy holística, muy sistémica. ¿Cuál es el objetivo de la investigación cualitativa? Miguel Martínez Miguelés nos dice que es identificar la naturaleza profunda de las realidades, su estructura dinámica, aquella que da razón plena de su comportamiento y de sus manifestaciones. En la investigación cualitativa lo esencial es cómo recojo la información y cómo la estructuro. Eso se hace igual en la investigación cuantitativa, pero en la investigación cualitativa tengo que tomar en cuenta que recoger la información tiene que ser a través de unas técnicas y de unos instrumentos que me permitan llegar, acercarme a ese sujeto investigado. ¿Qué utilizo? La técnica de la observación, de la entrevista, los grupos focales con instrumentos como la entrevista semiestructurada, un cuestionario, pero un cuestionario semiestructurado con una serie
de preguntas que me van a permitir realizar otras tantas en la medida que se desarrolla la entrevista, sobre todo si es una entrevista en profundidad. Utilizo la observación a través de instrumentos como el registro anecdótico, el registro descriptivo, el diario de campo, la guía de observación. Estas técnicas y estos instrumentos me permiten entonces estructurar esa información. Yo la debo codificar, la debo organizar, debo hacer ese estudio de manera tal que cuando vaya a interpretarla, la tenga allí claramente expuesta. Esto me permite entonces saber que el enfoque cualitativo tiene unas características muy importantes, muy relevantes, que la diferencian de lo cuantitativo, sobre todo porque lo cualitativo tiene que ver con lo inductivo, maneja el método inductivo, es decir, que va de lo particular a lo general. Y no necesariamente yo puedo generalizar, porque cuando yo hago una investigación cualitativa y me ubico, por ejemplo, en un etos específico, en una etnia, imagínense que quiero ver el arte culinario de los guayú. Yo voy a trabajar con los guayú, voy a estar dentro de ese medio, pero yo no puedo generalizar los resultados obtenidos en esa investigación en todos los guayú o en todas las etnias que existen. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir a mí tener una idea de lo que ellos hacen, de cómo lo hacen, que puede ser similar a otras etnias, pero no igual. Y por otra parte, sí me ayuda a establecer teorías que sirven para confrontar otras y para tener el conocimiento de cómo actúan, en ese caso, los guayú cuando están desarrollando sus procesos culinarios. Entonces, el enfoque cualitativo, por ser inductivo, no ha sido bien visto o no fue bien visto por la comunidad científica porque ellos decían que era un tipo de investigación que no se podía comprobar, que no se podía replicar y que por ello carecía de la cientificidad que se necesita. Recuerden que partíamos de una investigación totalmente cuantitativa donde lo importante era que lo que investigara fuera algo concreto, objetivo y que lo pudiera replicar. Es decir, que yo pudiera verificar, comprobar o rehacer o hacer nuevamente eso obteniendo los mismos resultados. En la investigación cualitativa eso no es posible, porque el comportamiento que yo hoy tengo no lo voy a tener mañana. Y el comportamiento que tiene una cultura, una etnia con respecto a su cultura es diferente a otra etnia con respecto a su cultura. Yéndonos al campo educativo, las universidades tienen una filosofía con su visión, su misión, sus valores, que la hace diferente a la filosofía de otra universidad. Todas son universidades, pero en cada una de ellas funcionan las situaciones de una manera distinta. Podría tomar ciertos elementos y ciertas teorías y se construyeron estas teorías para poder tener un conocimiento más general, pero no puedo generalizar los resultados en en todas las universidades o en todas las etnias o en todos los grupos, porque cada grupo tiene su característica. Dentro de la investigación cualitativa debemos entender que ella tiene unas raíces, tiene unos fundamentos que la caracterizan, específicamente el fundamento ontológico que se refiere a la realidad que yo investigo. ¿Dónde me ubico para investigar? ¿Dónde se produce ese problema? Entonces, ¿dónde se produce ese problema? ¿Qué está pasando en ese espacio? Eso me está brindando a mí la oportunidad de ver la realidad, lo empírico, lo que está sucediendo, lo que yo estoy observando. Entonces, en lo ontológico, tengo que tomar muy en cuenta la realidad donde se evidencia esa problemática. Tomo en consideración el fundamento epistemológico. Hay muchos saberes y cuando yo voy a hacer una investigación, sea cuantitativa o cualitativa, yo parto de los conocimientos que tengo. Pero en la medida que yo voy realizando una investigación cualitativa, en esa misma medida se van generando otros saberes que parten del saber popular, del saber cultural y que van a permitir en ese proceso de interpretación, de triangulación,
conocer otros elementos que no conocía. Y por eso también genero conocimiento y tiene un conocimiento específico que se basa en la problemática que estoy investigando. Desde el punto de vista axiológico, referido a todo aquello que tiene que ver con la ética, con la moral, con los valores, cuando realizo una investigación cualitativa debo tomar muy en cuenta las consideraciones éticas en cuanto al respeto hacia los sujetos investigados, hacia la comunidad investigada, hacia lo que yo obtengo como resultado, evitando dar nombres, evitando criticar, evitando asumir una posición antagónica ante lo que he investigado. Es muy importante el comportamiento ético del investigador porque en la investigación cualitativa nosotros estamos trabajando con un grupo reducido que muchas veces de manera voluntaria dispone de su tiempo y de su experiencia para poder hacer un aporte a nuestra investigación. Y nosotros le debemos guardar respeto a su dignidad, respeto a su situación, porque ¿qué hay que yo investigue sobre drogadicción o sobre alcoholismo o sobre aborto o sobre embarazo precoz o sobre homosexualidad o sobre muchos aspectos que posiblemente no sean aceptados por ellos mismos o tengan cierta resistencia a su aceptación? Yo no puedo estar dando nombres y apellidos, debo cuidar de que las personas que participan en mi investigación aparezcan como anónimas, que las personas que aportaron sean valiosas desde el punto de vista de lo que dijeron, de lo que aportaron para la investigación, sin hacer uso de mi criterio desde el punto de vista interpretativo, ni hacer críticas al respecto, me guste o no me guste lo que haya obtenido en esa investigación. Desde el punto de vista de lo metodológico, el fundamento me dice que esta investigación cualitativa tiene un procedimiento muy pertinente a lo que queremos hacer, al cómo. Y por eso se distingue de la investigación cuantitativa. El procedimiento de la investigación cualitativa permite que nosotros planteemos la problemática, hagamos una exploración de lo que se ha hecho al respecto, pero no necesariamente tengo que seguir el esquema que se sigue en una investigación cuantitativa, porque repito, cada investigación tiene su procedimiento, pero dentro de la investigación ella debe seguir con la trayectoria que nos recomiendan en la investigación cualitativa. Desde el punto de vista teleológico, se refiere a los fines, a los propósitos. ¿Para qué investigo yo? ¿Por qué estoy investigando? ¿Cuál es el propósito del investigador? ¿Cuál es el propósito de la investigación? Entonces, este fundamento teleológico es fundamental porque en la investigación cualitativa, más que objetivos, trabajamos con propósitos. El investigador quiere conocer algo y se establece unos propósitos. Hay un fin, hay una manera de querer llegar a un resultado, a unas conclusiones, que lo hacemos en relación a lo que yo quisiera al fin de esa investigación. Entonces, estos 5 fundamentos, con prioridad en el axiológico por el respeto que guardamos a los sujetos investigados, debemos asumirlos en cualquier investigación cualitativa. Es por ello que la investigación cualitativa, dentro de su diseño, aborda un proceso de investigación de forma flexible y abierta, porque no hay fronteras o límites precisos entre ellos. Yo puedo ir introduciendo o quitar si veo que no es necesario, porque el diseño que yo haya asumido dentro de la investigación cualitativa me lo permite. Me permite hacer ese tipo de cambios porque no hay un esquema específico, no hay una receta es similar para todas las investigaciones cualitativas. Todo depende de lo que estoy investigando y cómo lo estoy investigando. Lo importante sí es utilizar la recolección de los datos y el análisis de los mismos para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación, porque eso me lo va a permitir la investigación con su diseño en la medida que voy haciendo una entrada a otro punto y a otro punto y le voy integrando sus elementos. Sobre la investigación cualitativa han escrito muchos, no es algo nuevo. Tenemos autores como Bogdan y Bicklin, Densey Lincoln,
Klesner y Peskin, LeConte y colaboradores, Maxwell, Morse, Miles y Huberman, Steig, entre muchos, y más actualizado, Martínez Miguelés, Rusque Ana María, María Paz Andín, Pérez Serrano, Rungin Muñoz, Valles, entre otros. Hay muchos autores que hoy en día están enfocándose en el análisis, en el estudio de lo que es la investigación cualitativa, porque teniendo diferentes métodos y diferentes tipos y diferentes diseños, se supone que ninguna se va a llevar ninguna investigación se va a llevar va a irse por el mismo camino. Cada una tiene sus especificidades y debo respetarla para hacer un buen trabajo de investigación. Una investigación cualitativa, según lo dice Taylor y Bogdan, es aquella que produce datos descriptivos, porque estos datos surgen de las palabras de las personas habladas o escritas o que se han observado en su conducta. Y por ello consideramos varias características de este tipo de investigación, de este enfoque de investigación, que la ponen en relieve, como es el hecho de que es inductiva. El investigador va a donde se producen los hechos, está en el escenario y estudia la situación, el fenómeno desde el punto de vista holístico, porque la persona está dentro de un escenario donde cada uno de los factores, como antes les mencioné, va a afectar o contribuye a ese tipo de comportamiento que manifiesta. Estos investigadores cualitativos son sensibles a los efectos que ellos mismos causan sobre las personas objeto de su estudio, que en investigación cualitativa no hablamos de objeto, hablamos de sujeto investigador y sujeto investigado, porque ambos tienen importancia, ambos son protagonistas del hecho, a diferencia de la investigación cuantitativa, donde el investigador es el sujeto y él investiga un objeto. Ese objeto no es que no tenga vida, sino que simple y llanamente él no lo va a escuchar, él no lo va a ver, él no lo va a sentir, a diferencia de que en la cualitativa nosotros observamos el comportamiento, escuchamos a las personas, percibimos sus sentimientos y emociones, y todo eso va a estar allí dentro del escenario de la investigación, tomando muy en cuenta que debemos comprender a estas personas, tenemos que aceptar sus creencias, perspectivas y predisposiciones, por eso debemos hacer epogé, que significa limpiarnos de todos aquellos conocimientos, de todas aquellas ideas o de todos aquellos criterios o perjuicios y prejuicios que tengo al respecto de una temática investigada para poder aceptar lo que estos sujetos investigados me están diciendo. Y es muy importante asumir que la investigación cualitativa es muy humanista. Los temas con los que trabajamos son realmente del ámbito humano, y ya lo decía, sentimientos, emociones, valores, percepciones, actitudes, comportamientos, todo eso involucrando temáticas como la he mencionado, la drogadicción, el alcoholismo, la prostitución, la homosexualidad vista. Cada quien lo ve como elementos que están surgiendo, el espectro autista, el espectro Asperger, inclusive las situaciones que se presentan en el aula con los estudiantes que tienen problemas de atención y de hiperactividad, y todos esos casos que tienen que ver con conductas sociales, los estudiamos a través de la investigación cualitativa. Estos métodos, estos investigadores cualitativos dan énfasis a la validez en su investigación. No hemos validado un cuestionario, no hemos validado, ¿por qué? Porque lo validamos en función del hacer. En la medida que vamos trabajando, el investigador se va dando cuenta de que lo que leyó al respecto del espectro autista, o lo que leyó al respecto de la adicción de drogas, o lo que leyó, entonces él viene cargado de una información, pero esa información simple y llanamente le sirve para validar lo que está viendo, lo que está obteniendo a través de la observación, a través de la entrevista o de los grupos focales. También es importante hacer ver de que la investigación cualitativa es un arte, porque cada quien tiene su manera de hacerla. El procedimiento lo asume de una forma muy particular y hace que realmente lo obtenido sea una obra.
Por eso decimos que es un arte. En investigación cualitativa todo se percibe a través de los sentidos y por supuesto el sujeto luego de tenerlo, de observarlo, de haberlo transcrito, puede interpretar esa situación sujeta a las experiencias, conocimientos y emociones de quien la percibe, de ese sujeto investigado. Por eso la observación afecta lo que se observa. Muchas veces yo creo algo, yo opino sobre algo, yo pienso sobre algo, pero cuando investigo directamente a través de la observación o a través de la entrevista, me doy cuenta de que lo que yo observé no es. Entonces, tenemos que conocer eso, que la observación afecta a lo que se observa. De hecho, Albert Einstein dice que toda observación es relativa al punto de vista del observador. Cada quien le pone su punto y es relativa de acuerdo a como yo lo veo, pero en investigación cualitativa el punto focal es respetar lo que nos dicen los sujetos investigados e interpretarlos en función de lo que ellos han planteado al respecto. Por supuesto, una de las cosas que se critica de la investigación cualitativa es que es subjetiva. Yo siempre le digo a mis alumnos, permite la subjetividad de quien está involucrado en la investigación. ¿Por qué? Porque ese sujeto investigado me va a hablar desde su punto de vista, desde sus emociones, desde sus sentimientos, pero yo no puedo ser subjetivo, yo debo ser objetivo ante la subjetividad de ese sujeto. ¿Por qué? Porque yo debo mirar las cosas, oír las cosas, sentir e interpretar las cosas que ellos hacen y plantean en función de la realidad, de lo que se está observando. Olvidarnos de eso de suponer, olvidarnos de eso de inferir. ¿Por qué? Porque aquí tengo que respetar lo que ellos están diciendo. Y por eso en investigación cualitativa yo puedo analizar los resultados a través de estadísticas y muchas veces los números mienten, pero desde el punto de vista de la estructura cognitiva, el ser humano cuando investiga algún asunto de conducta social está remitiéndose a aspectos de emotivo, aspectos que tienen que ver con los sentimientos, las emociones, los valores y el mismo pensar de la gente en su medio social. El enfoque del problema y la búsqueda de la solución se ve a través de tres aspectos: la manera de concebir la naturaleza del conocimiento y la realidad, la forma de entender la naturaleza de las relaciones y el modo de construir el conocimiento. Dentro de la manera de concebir la naturaleza del conocimiento y la realidad, debo respetar de que existen leyes naturales que muchas veces en el momento en que estoy observando o entrevistando, puede que sean contrarias, pero yo tengo que aceptar que hay dos realidades: la empírica, la que veo, la que oigo, la que siento, y la epistémica, que es la que determina los saberes, los conocimientos, las teorías establecidas. También tengo que tomar en cuenta la forma de entender la naturaleza de las relaciones entre el investigador y el conocimiento que éste genera, tomando en consideración la interacción entre investigador e investigado, de los valores, cómo influyen en el conocimiento, la subjetividad y la intersubjetividad, el medio y el instrumento. Y con respecto al modo de construir el conocimiento, tengo que asumir el diálogo, la interacción y la vivencia. En el proceso de investigación cualitativa, tal cual la cuantitativa, todo surge de una idea, de algo que yo estoy observando en mi medio de manera empírica. Eso lo genero como un problema, me hago las preguntas, me hago las interrogantes, exploro a ver qué se ha investigado al respecto. Y por eso revisión de la literatura en cualitativa la pongo en el centro. ¿Por qué? Porque cada paso que doy yo debo tener la literatura para investigar qué es lo que hay, qué es lo que se ha escrito, qué es lo que se ha dicho, de manera tal que pueda confrontar lo que estoy haciendo con lo que ya se ha hecho y tener un aporte, esa parte epistémica bien consolidada, de manera de poder saber qué camino voy a seguir. Selecciono el diseño, sea fenomenológico, etnográfico, etnometodológico, investigación-acción. Selecciono la muestra. No es la muestra como en investigación cuantitativa, donde calculo la muestra. No, aquí yo trabajo con informantes clave. El informante clave es la unidad de información que me va a permitir obtener esos datos importantes para el estudio.
No puedo investigar, por ejemplo, imagínense que estoy investigando sobre adicción a las drogas. No puedo investigar a todos los que son adictos a las drogas. Tengo que seleccionar una muestra. Si estoy investigando alcoholismo, no puedo investigar a todos los que son alcohólicos. Tengo que seleccionar una muestra y así, como en todo, tengo que tener una muestra representativa porque como la investigación cualitativa es inductiva, es específica, es particular, no puedo asumir un grupo muy grande, muy numeroso de personas que vayan a ser partícipes del estudio, porque yo debo observar y no puedo observar a 50, 60 personas, a menos que sea un estudio de por muchos años. No puedo entrevistar a tanta gente a menos que tenga el tiempo suficiente para hacerlo y eso implica que yo seleccione la muestra, que vaya al campo y no se llama el campo como tal, sino al trabajo de campo porque tengo que ir donde está el problema, dónde están esas personas que me van a transmitir sus ideas, sus valores, sus sentimientos, sus emociones, sus conocimientos al respecto de la temática que estoy investigando. Voy hasta donde están ellos y trabajo con ellos, la observación, la entrevista, los grupos focales y todo lo que tenga que hacer para poder luego analizar los datos y reportarlo. Miguel Martínez Miguelés nos muestra un esquema, un posible esquema de un estudio con enfoque cualitativo. Nos dice que hacemos la pregunta, tenemos planteados los propósitos, establecemos los métodos, seleccionamos las técnicas y los instrumentos y luego estructuramos la parte de la recolección de datos. Al haberlos recogido, hacemos la categorización, las interpretaciones, la contrastación o triangulación y la teorización. En este caso yo debo tener muy clara cuál es el método que voy a utilizar, si es un método fenomenológico, etnográfico, hermenéutico, si es método biográfico o es una investigación-acción o una teoría fundamentada. Cada uno de estos métodos tiene una característica distinta. Por ejemplo, el método fenomenológico es aquel que yo asumo cuando realizo mi investigación en el lugar donde se están desarrollando los hechos a través de la observación y las entrevistas de esas personas que yo puedo contactar y que ellos dentro de su ambiente me van a decir lo que sienten, lo que piensan y cómo viven y experimentan el fenómeno investigado. Yo, por ejemplo, puedo estudiar, cuando hablamos de fenomenológico, muchos alumnos me preguntan, pero es que se estudia un fenómeno. No necesariamente. Yo puedo estudiar la percepción de determinada comunidad ante un terremoto. Yo no voy a estudiar el terremoto se lo dejo a los meteorólogos, a los geógrafos, a las personas encargadas de esa temática. Yo estudio la percepción de la gente, sus miedos, sus angustias, su sentido de esperanza, su sentido de solidaridad, su trabajo en equipo cuando hay la presencia de un fenómeno, en este caso un terremoto, o puede ser cuando hay una vaguada o cuando hay inundaciones, cómo se comporta la gente. Me interesa ese comportamiento de la gente. El método hermenéutico es el método que se utiliza a través de la interpretación de las palabras, de los gestos, de lo que dicen las personas investigadas. Por eso Dictey, citado por Hurtado y Toro, dice que este método va a permitir conservar la singularidad en el contexto de que forma parte. Es decir, que el investigador no va a estar haciéndole cambios ni manipulando la situación, sino que interpreta los hechos tal y como los observó y tal y como los escuchó y los transcribió de una entrevista realizada a un informante clave. El método etnográfico es un método exhaustivo que estudia, la vida de un grupo, en especial de estructuras sociales. Es un método que se utiliza mucho cuando tenemos el interés, la motivación de indagar al respecto de culturas, de costumbres, de tradiciones, de mitos. Utilizamos el método etnográfico y la persona, el investigador, tiene que ubicarse en ese contexto para conocerlos más, para observarlos, para estar más directamente con esos sujetos investigados. La investigación-acción es un método que se utiliza en el paradigma crítico-reflexivo que implica la participación de los entes dentro del proceso
de investigación donde el investigador va a formar parte de un grupo de personas de esa comunidad, de esos elementos que están allí en un espacio y que buscan la solución buscan soluciones para algún problema, alguna situación que está causándoles conflicto y limitaciones. Entonces, el método de investigación-acción, que en muchos casos puede ser participativa, colaborativa, cooperativa, trabaja con la gente. A diferencia de un proyecto tiene que ver, depende de una investigación con enfoque cuantitativo, y el proyecto se hace generalmente luego de que se ha diagnosticado una situación y en función de las debilidades se ofrece el proyecto, pero el proyecto generalmente lo hace el investigador. En este caso, la investigación-acción dice investigador y investigados. Se unen y trabajan por la búsqueda de una solución a un problema determinado. El método biográfico o historia de vida tiene que ver con el estudio de personas, sus características, sus situaciones, sus alegrías, sus tristezas, sus eventualidades y permite hacer una interpretación de ese proceso. Por supuesto, el método biográfico o historia de vida tiene solamente un sujeto investigado. Y eso, por supuesto, tiene una limitante desde el punto de vista del aporte heurístico que brinda a la sociedad ese tipo de investigación. También tenemos la teoría fundamentada, realizada por Glasser y Strauss, donde nos plantean que en la medida que el investigador está desarrollando su estudio, va recogiendo una serie de aspectos teóricos que van a ayudarlo a generar una teoría. Decimos que es una teoría fundamentada porque se está fundamentando en los hechos que ha observado, que ha extraído de entrevistas y de grupos focales, y que va a permitirle establecer, determinar, generar una teoría que puede ser su aporte en la investigación. Y así como hay métodos de investigación, hay tipos y diseños de investigación que dependerán de uno del otro. Por ejemplo, hay tipos de investigación etnográfica, porque me ubico en el espacio donde están dándose los hechos para estudiar determinados elementos como la cultura, como los hábitos, las costumbres, el idioma y el aspecto culinario, las relaciones matriarcales o cualquier otro aspecto que tiene que ver con un grupo específico, una cultura específica. Está el tipo etnometodológico, está la teoría fundamentada, la investigación-acción, los estudios biográficos o historias de vida, los fenomenológicos y cualquier cantidad de otros tipos de investigación, como por ejemplo, hablamos de los estudios de caso cuando se van a hacer como una investigación cualitativa, y es un estudio de caso porque estamos ubicados en un contexto donde a quienes vamos a observar y a quienes vamos a entrevistar pertenecen a ese grupo, pertenecen a una escuela. Por ejemplo, yo quiero estudiar el comportamiento en un salón de clase. Eso sería un estudio de caso. ¿Por qué? Porque yo no le doy cabida a otros que no estén dentro de ese grupo. El criterio es que pertenezcan al salón de clase, a ese grupo que entra a esa materia específica. O dentro de una escuela, los participantes sean estudiantes, docentes, personal obrero, personal administrativo, personal gerencial, que están dentro de ese contexto. Entonces, decimos que eso también es un tipo de investigación cualitativa. Ahora bien, estamos hablando de la investigación cualitativa en el contexto universitario bajo una mirada desde la práctica educativa. Partimos de una definición de Camacho sobre el acto de educar que es perfecto para lo que estamos aquí planteando. Dice que el acto de educar requiere de escenarios educativos propicios para la construcción del conocimiento y el desarrollo de valores humanos, donde la emoción y los pensamientos de cada ser son fundamentales. Figúrense que la educación es una investigación cualitativa, o es una investigación, es un medio de investigación, es el escenario de investigación donde vamos a generar conocimientos, donde vamos a construir y a desarrollar valores, sentimientos, emociones. Por eso
Cuando hablamos del acto de educar, estamos hablando de generar cambios y de transformar. Y una de las cosas que busca la investigación cuantitativa y cualitativa es transformar. Dentro de esto, vemos que la investigación cualitativa es elemento esencial para la transformación de personas de manera individual y de comunidades. Y por eso decimos que en la práctica educativa podemos investigar en el aula, en la universidad y en la comunidad. Comentaba Julka que la universidad es una institución que busca la verdad a través de la investigación científica, tecnológica y organizacional. En ella se concentra una comunidad de profesores y alumnos que desean formar parte en la labor de transmitir, generar y difundir conocimiento. Es decir, que la universidad es el centro de la acción de la investigación científica, tecnológica y organizacional. A su vez, Valle plantea que la educación superior y especifica la venezolana, pero es lo mismo para la ecuatoriana, la colombiana, la argentina, la chilena, enfrenta el desafío de los cambios en la derivación de una actitud crítica del docente formador de formadores. Un docente universitario tiene que generar esas actividades que propicien el desarrollo del pensamiento crítico en sus estudiantes, el pensamiento reflexivo, el pensamiento creativo e innovador, desde su propia praxis educativa para generar nuevas perspectivas de acciones y competencias interpretadas en el ámbito del aprendizaje significativo. Vargas, por su parte, dice que la universidad está al servicio de la sociedad y es por eso que nosotros tenemos que trabajar con y para la comunidad. Y esto lo vemos en la función sustantiva de investigación y de extensión, cuando desarrollamos proyectos para la comunidad, para el beneficio de la comunidad, y la universidad, los estudiantes dentro de sus asignaturas programan acciones que van en beneficio de la comunidad. Puede ser la comunidad cercana a la universidad como puede ser de diferentes comunidades, contribuyendo con esto con los objetivos del desarrollo sostenible a través de una mirada local, es decir, de lo global a lo local, propiciando la transformación desde el trabajo integral, interrelacional y global. Y por supuesto se constituye en comunidades de investigación según las necesidades y expectativas derivadas de las situaciones y de nuestros estudiantes. Ahora bien, hablamos de la práctica educativa, decimos que la práctica es la praxis, la reflexión, y llegamos a la práctica cuando vamos a la acción, basándonos en la teoría de la praxeología que estudia la acción, el comportamiento de la gente en un momento determinado. Podemos mencionar a Juliao que plantea que la teoría de la praxeología se debe utilizar junto con el diálogo de saberes en las universidades, dentro del salón de clase, en la práctica educativa, para tener la confluencia de diferentes perspectivas, de diferentes puntos de vista de los estudiantes con los docentes. Y eso, por supuesto, se mejora y se contribuye a que haya una mejor acción cuando la didáctica o el hacer del docente está conformado en función de los intereses del cambio y de la transformación. Vemos que Freire habla de reflexionar de manera crítica sobre la manera de actuar de los educandos, y esto nos ayuda a tener en cuenta que los estudiantes universitarios son adultos que merecen respeto, que tienen una dignidad, tienen una autonomía, y que el docente, dentro de esa educación andragógica, debe respetar la intervención, la participación de estos estudiantes para que el proceso investigativo tenga otros puntos de vista que, en lugar de complicar, lo que hacen es enriquecer el proceso. Por supuesto, no todo queda allí. Cubela y compañeros dicen que la práctica educativa son todas aquellas acciones de planificación, proyección, ejecución y control que se llevan a cabo dentro de la institución para la formación de valores y el desarrollo de competencias profesionales. Por eso el docente universitario tiene que diagnosticar, desarrollar actividades de interacción, usar estrategias, utilizar recursos, evaluar los aprendizajes antes, durante el proceso, y como resultado, en la forma sumativa,
haciendo uso de la investigación cualitativa. En ese sentido, para la práctica educativa, planificamos actividades, organizamos las mismas, ejecutamos a través de estrategias y evaluamos los aprendizajes. Todo eso mediante la investigación. ¿Por qué? Porque yo tengo que planificar y para planificar debo investigar, debo saber cómo vienen esos alumnos, cuáles son sus conocimientos y experiencias previas, qué características tienen esos alumnos, cuál es la temática que ellos traen, porque generalmente, acuérdense que el plan de estudio siempre tiene materias consecutivas, van de lo simple a lo complejo y yo debo investigar eso para organizar las actividades en cuanto al inicio, al desarrollo y al cierre, trabajar estrategias innovadoras, estrategias tecnológicas y evaluar los aprendizajes, y para ello necesito de investigar, de observar, de escuchar a mis estudiantes, de saber qué fortalezas tienen y qué debilidades se le presentan, y eso me va a ayudar a mejorar mi nueva planificación y a seguir en el proceso. Porque sí, la práctica educativa es un proceso de reflexión, de acción, de vinculación de los aspectos políticos, científicos, tecnológicos, dando paso a las tres funciones sustantivas o esenciales de la universidad, que son la docencia, la investigación y la extensión, donde el docente en el aula trabaja su materia, pero no puede estar aislada de la investigación, porque la investigación es parte del proceso, de la docencia y es parte del proceso de la extensión o vinculación al desarrollar actividades que vayan en beneficio de la universidad, de la comunidad, de la sociedad en general. Todo ello en la búsqueda de generar cambios y transformaciones. Entonces decimos que la investigación en la práctica educativa es una práctica investigativa orientada hacia la reflexión, el análisis, la formación, la asesoría, la actividad permanente. Y que esto va a permitir que yo desde el inicio haga un diagnóstico de las realidades individuales y colectivas de mis estudiantes en el aula, en el desarrollo se propicien a través de esas ideas, dudas, incertidumbres previas que presentan los alumnos, preguntas que se puedan interpretar y argumentar, escuchándonos unos a otros, sacando conclusiones y decidiendo, lo cual es fundamental con la investigación. Hoy por hoy nosotros vemos que el estudiante de universidad, sin quedarme corta al decir que los de bachillerato, los de primaria y a veces hasta los de preescolar, tienen muchos conocimientos adquiridos a través de la tecnología, a través de las redes sociales, a través de todo lo que oyen y ven en las redes sociales, y que ese conocimiento es importante y que yo como docente universitario debo tenerlos también y debo procurar estar a la par de los mismos. Y por eso tanto ellos como el docente deben investigar. Durante la práctica educativa debemos reconocer y valorar la diversidad de saberes y experiencias para generar ese conocimiento científico y popular, manejando una cultura de paz y de convivencia, estimulando el pensamiento crítico, la creatividad, la innovación, la solución de problemas dentro del aula, fortaleciendo a la persona desde su identidad, de su autoestima, autonomía, empoderamiento, reconociendo sus capacidades, potencialidades y derechos, y contribuyendo con ello al desarrollo social, económico, ambiental y cultural de las comunidades, al generar proyectos e iniciativas que responden a sus necesidades e intereses. Por supuesto, en el cierre de una clase, de una unidad, de un periodo, podemos observar e interpretar los progresos de nuestros estudiantes, pero también podemos observar esas dificultades y limitaciones que se presentan y que nos van a permitir a través de la investigación buscar las estrategias propicias para mejorar el proceso. Hago aquí un recorrido de resumen en función de que el docente y el estudiante interactúan dentro del aula, estableciendo un diálogo de saberes, recordándoles que el diálogo de saberes es también un método cualitativo donde los estudiantes exponen su saber popular y cultural
se comunican y esa comunicación va a permitir un trabajo en equipo, un trabajo cooperativo, colaborativo, donde unos aprenden de los otros, generando ideas de forma individual y de forma colectiva para proponer proyectos para el aula, proyectos que se investigan, proyectos para la comunidad y para la universidad, planificando entonces las acciones, ejecutándolas tanto en el aula como en la comunidad y generando con ello alternativas que permitan resolver los problemas que se están generando y de esta forma lograr el saber científico. En razón de todo lo antes expuesto, quiero plantearles que la investigación cualitativa vista en la práctica educativa tiene un valor muy relevante porque todo lo que hacemos dentro del aula, el docente con los estudiantes y los estudiantes con el docente y sus compañeros, va a permitir la promoción de categorías que pueden ser investigadas y que realmente lo que necesita el docente y los mismos estudiantes es tener la visión de cómo ayudar en problemas que están surgiendo desde el punto de vista individual y colectivo, que tienen que ver con la conducta social, que tienen que ver con ese desarrollo biopsicosocial y que de alguna forma a través de lo que ellos indaguen y de lo que ellos propongan puede darse una solución o por lo menos vías alternativas de solución para tantas situaciones que se presentan y que, por supuesto, se van a generar de manera productiva si contamos con un docente que sea líder en el sentido de querer generar cambio, de querer generar transformación, que sea una persona empática, creativa, comprensiva y que esté llamado a propiciar esa sinergia entre docente, estudiante, comunidad, universidad, para tener como resultado un cambio efectivo, un cambio en función de las necesidades de nuestra sociedad en general. Bien, he planteado de manera general esta temática y les agradezco a todos su atención, esperando entonces que entremos en un ciclo de preguntas y respuestas para poder aclarar algunos aspectos o para poder incluso plantear cosas que tal vez no fueron expuestas en mi planteamiento. Muchísimas gracias.